¿quién me mandaría a mí probar el orbe in Throne and Liberty? Esa es la gran pregunta, porque si tú has seguido mis videos, sabes perfectamente que yo no soy de personajes a distancia. A mí lo que me va es el cuerpo a cuerpo. Dame una lanza, un mandoble, un par de dagas, lo que sea, para que yo pueda correr hacia el enemigo y reventarlo en la cara. Pero claro, como una no escarmienta y el orbe es el arma nuevo y todo el mundo anda hablando de él, pues dije, vamos a probarlo. Total, que puede salir mal. ¡Ja! ¡Qué ingenuidad! La primera vez que toqué el orbe fue un desastre. Así te lo digo, un absoluto desastre. Porque yo venía de jugar con lanza y dagas, tenía todas las habilidades subidas, mi rotación más o menos clara, y de repente, en un arranque de locura, me planté el orbe en una mano y el bastón en la otra, como si fuera la reina del rango mágico. Ni tiempo me di de aprender nada. Bajé tan feliz al campo de batalla y, claro, me reventaron. Y los goblins, o no sé, una cosa parecida, me mataron en un pispás. No sabía ni qué botones apretar. Toda la interfaz llena de habilidades que no conocía, cero movilidad, cero aguante y, para el colmo, todo mal distribuido. Fue un horror. Me enfadé y lo dejé. Dije, esto es una mierda, no vale para nada. Y ahí se quedó abandonado. Pero claro, una semana después, o sea, ahora, con la cabeza más fría y después de escuchar a medio internet decir que la combinación de orbe con algo, en mi caso con ballesta, que en el juego se llama oficialmente crucifijo, estaba funcionando bastante bien en PvE, y me dije, venga, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Así que chicos, me creé un personaje desde cero, uno nuevo, para empezar en el servidor Hyperboost directamente, aprovechando que va muy rápido. Y esta vez sí lo hice bien. Escogí el orbe desde el principio, lo emparejé con la ballesta y le di 2 horitas buenas de juego, con calma, con mimo, y grabando todo el gameplay en silencio para usarlo después como fondo de video. Porque si me volvía a salir mal, al menos tendría pruebas del crimen. Y tengo que reconocer, me equivoqué. El orbe no está tan malo. De hecho, con la combinación adecuada, puede ser bastante espectacular. ¿Me costó? Sí. Estoy acostumbrada a jugar con armas cuerpo a cuerpo y esto es un reto enorme para mí. Sí. Pero me divertí mucho. Me costó un poco al principio adaptarme porque yo tengo las manos entrenadas para otra cosa. Yo veo un enemigo y quiero correr hacia él, no quedarme quieta lanzando bolas de luz como Sailor Moon. Pero con el paso del tiempo le fui cogiendo el punto. Y ojo, que el orbe no va solo. La clave está en la combinación, en mi caso, con la ballesta. No es simplemente un arma de pegar a distancia. Es que entre los dos te permiten mantener el control de la situación, hacer daño sostenido y lanzar algunos ataques en área bastante decentes. No te esperes explosiones de efectos ni cinemáticas de películas. No. Esto es más técnico, más estratégico. Tienes que medir bien el maná, colocar bien los disparos, moverte mucho y sobre todo no entrar en pánico cuando el enemigo se te echa encima. Porque ahí estás jodida. Y sí, ya sé que muchos estáis pensando, pero ¿cómo se llama el build? ¿Dónde lo encontraste? ¿Es oficial? No, no os equivoquéis. Esto no es una build de esas que están en páginas web con nombres ridículos. No. Crucifijo es simplemente el nombre que el juego le da a la combinación de orbe y ballesta. Así como hay otras combinaciones con sus nombres raros, tipo templario, danzarín de las sombras o lo que sea. No significa nada. No es una build, es el nombre oficial que le pone el juego a ese dúo de armas. Pero después lo encontramos a menudo build para el templario, build para el Shadow Dancer, build para Crucifix y así. El build me lo montaré yo más adelante cuando tenga las habilidades subidas y todo bien probado. Así que calma, ya os enseñaré lo que tengo en mente. Pero volviendo a lo importante, la experiencia. Jugar con orbe y ballesta ha sido para mí como aprender a caminar de nuevo.
Me he sentido torpe, lenta, insegura, pero también muy curiosa, porque hay algo en este combo que engancha. No sé si es el sonido del orbe al lanzar las habilidades o la precisión de la ballesta cuando le pillas el punto, pero tiene su cosa. Es como aprender un instrumento nuevo. Al principio solo haces ruido, pero luego suena bien. Y también he descubierto otra cosa. El orbe no es tan inútil como parecía cuando lo probé por primera vez. El problema era mío. Lo usé en un personaje que no estaba preparado, con habilidades sin subir, sin conocer la rotación, sin sinergia. Vamos, un desastre y claro, no me gustó. Pero ahora que lo he usado desde el principio con calma, sí que le veo el potencial. Especialmente en mi caso para PvE. Para PvP, ahí ya yo no me meto, porque no soy experta y no me atrevería a decir si esta combinación sirve para pelear contra otros jugadores. Pero para misiones, farmeo, eventos, historia y bichos varios, yo creo que sí, chicos, va muy bien. Además, hay algo que me gusta mucho, el juego visual. El personaje se mueve con elegancia, los ataques del orbe son vistosos sin ser exagerados y la ballesta le da ese toque letal que parece que vas cazando monstruos con estilo. Y encima la ballesta es muy útil, porque como a mí se me da un poco mal moverme con estas cosas como el orbe, que es sobre todo control, soporte, otras movidas, siempre para atacar, cuando no sé qué hacer, uso la ballesta para entrar de lleno. Así lo tengo más fácil, pero eso a lo mejor me sirve solo a mí. Me recuerda un poco a esas pelis de Van Helsing, donde todo es un poco oscuro y mágico, pero elegante. No sé, tiene estilo. Eso sí, no es un combo para todo el mundo. Hay que tener paciencia, hay que aprender la rotación, cosa que todavía yo no he conseguido. Hay que saber posicionarse, cada vez voy mejorando, sí. No es como coger un mandoble, pulsar 2 botones y cargarte medio mapa. Aquí hay que pensar, y eso a mí, que soy más de acción visceral, me ha costado mucho, pero he salido viva, que ya es mucho. Y por cierto, el tema del maná, madre mía, qué sed tiene el orbe. Cada habilidad parece que te chupa el alma. Vas tan tranquila lanzando ataques y de repente, ¡puf!, vacío, te quedas seca. Así que hay que aprender a gestionar eso, usar las habilidades con cabeza y no volverse uno loco. Si no, acabas corriendo en círculos, esperando que se recargue el frasco de poción como si fuera la salvación divina. Y eso no es divertido. En resumen, ¿me arrepiento de haberle dado una segunda oportunidad al orbe? No. Creo que es una combinación recomendable. Sí, si sabes a lo que vas. ¿La voy a seguir usando? Probablemente sí, al menos un tiempo. Porque me gusta salir de mi zona de confort. Y aunque aún no soy buena con armas a distancia, este combo me ha dado una nueva perspectiva del juego. Y eso se agradece. Y encima ahora me muevo mucho más rápido. Parezco ágil, chicos. Eso es muy interesante para mí. Y más adelante, cuando tenga bien armado el personaje, le meteré una build de verdad, bien pensada, con lógica, con habilidades sincronizadas y todo lo que hay que tener. Y ahí sí que os contaré paso a paso cómo funciona, qué rotaciones uso o no, qué problemas tiene y qué ventajas reales le encuentro. Pero por ahora, esto ha sido una primera impresión real, sincera, con sus torpezas, claro, sus risas y sus momentos de frustración. Porque al final, eso es lo que cuenta. No ser la mejor ni tener la build más óptima del universo, sino disfrutar del juego, equivocarse, probar cosas nuevas, reírse de una misma y, sobre todo, no tomarse nada demasiado en serio. Que para sufrir ya está la vida real. Así que, si estás dudando en probar el orbe con ballesta, hazlo. No te prometo que te vaya bien, pero sí te prometo que vas a aprender cosas nuevas sobre el juego y sobre ti. Nos vemos en el próximo episodio, con más pruebas, más locuras y, quién sabe, a lo mejor un nuevo descubrimiento.